José Antonio Kast, ex candidato a la presidencia de Chile y líder del Partido Republicano de ese país, ya se encuentra en mi mesa para una conversación sobre las ideas que defiende, así como lo que sucede en su país y en otros de nuestra región. ¿Cuánta similitud entre Chile y Perú en lo que a sus situaciones políticas y los procesos que han tenido se refiere? Bienvenido a esta mesa. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar contigo en este programa que va cada vez en alza, así que para mí es un honor poder estar contigo. Y sí, hay similitudes en las realidades que viven nuestras naciones, tanto en la inseguridad, que claramente afecta todo el desarrollo, crecimiento, la inversión, y he podido constatar que aquí tienen problemas similares de violencia a nivel de temas de delincuencia, bastante similares a los que estamos viviendo nosotros hoy día en Chile, que para nosotros era bastante desconocido. También hay un grado de inestabilidad política importante por el fraccionamiento de las distintas fuerzas políticas, que aquí también algo se percibe. Y respecto del desarrollo económico, quizás ustedes no están en una situación tan compleja como la nuestra, pero también hay síntomas de estancamiento en algunos momentos del tema económico, quizás en el caso de ustedes por el periodo recién pasado, donde el presidente, que se generó una especie de autogolpe, ¿no es cierto?, no supo enfocar bien el camino económico, que es algo que estamos sufriendo en Chile y en otros países de Latinoamérica se ve algo similar, como es Colombia, ¿no es cierto? Esperemos que no le ocurra a Brasil, pero el desaceleramiento económico está afectando a varias naciones vecinas. Así es. Y uno de los grandes paralelos entre Chile y Perú es evidentemente el copamiento. Usted hablaba de inseguridad. Aquí es lo mismo. El copamiento de las fiscalías y el debilitamiento sistemático de la policía y de las Fuerzas Armadas, que se traduce en que nadie quiere hacer su función porque tienen miedo a ser enjuiciados. Quiero comenzar la entrevista. Yo recuerdo claramente la noche que el Partido Republicano logró la victoria en el Consejo Constitucional. Usted dio un discurso en el que dijo que habían triunfado las ideas del sentido común. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son estas ideas, algunas de ellas, y por qué habían quedado desplazadas? Porque hay una agenda ideológica radical de izquierda que instala ciertos temas que no son las necesidades urgentes de las personas. Nosotros hemos definido las urgencias, estos temas de necesidades de las personas como urgencias sociales. Y el sentido común dice que una persona que quiere llegar tranquila y segura a su casa, desplazarse de su casa a su trabajo sin ser víctima de asaltos. Por lo tanto, si me dicen que hay otro tema que es más importante que ese, claramente no conocen la realidad. La segunda preocupación en Chile de la ciudadanía es la atención oportuna y eficiente en salud, que si bien nosotros tenemos un sistema de salud que funciona bastante bien, no da abasto para cubrir las necesidades de la ciudadanía. En tercer lugar, si yo quiero que mis hijos avancen y progresen, está claro que eso pasa por tener una buena calidad de la educación. Y tenemos un gobierno que sale electo con la bandera de la educación, pero que no hace nada por mejorar la calidad. Y en paralelo veníamos saliendo de un proceso de refundación nacional a través de un proyecto constitucional donde querían cambiar las bases de la institucionalidad. Institucionalidad que todos saben, en Chile tuvo un progreso y un desarrollo, crecimiento por más de 30 años. Por lo tanto, decir, vamos a cambiar todo y vamos a tirar por la borda, ¿no es cierto?, todo el progreso, todo el desarrollo, bueno, es ir en contra del sentido común. Y eso es lo que nosotros demostramos el día 7 de mayo en las elecciones, donde un 35,5% de los chilenos elige candidatos o representantes republicanos para redactar un nuevo texto constitucional. No es que esas personas sean republicanas de partido, ¿no es cierto?, pero se sienten identificados con un mensaje, con un planteamiento político que ha sido muy claro. Nosotros no vamos con lo políticamente correcto, vamos con la verdad. Y si tenemos que decir que una política pública es mala, aunque sea popular, lo vamos a hacer. Y esa coherencia, esa consecuencia a lo largo del tiempo, bueno, tuvo un reconocimiento ciudadano el 7 de mayo. Pero hay una reacción innegable en varios países de nuestra región. Argentina es un claro ejemplo de eso, Chile con lo que acaba de pasar, en cierta medida acá también, Paraguay, etcétera. Pero ¿cuál es el mea culpa en su opinión? Al margen de si esas derechas son algunas más conservadoras, algunas más liberales, ¿en qué ha fallado la derecha en la región? La derecha
que ha llegado a los distintos gobiernos. Yo voté 2 veces por Sebastián Piñera, que fue el candidato de la derecha. Competí con él la segunda vez, pero en la segunda vuelta lo apoyé lealmente. Tienen buena gestión. Al menos en Chile, Sebastián Piñera en el primer periodo nos sacó adelante de un terremoto que destruyó la mitad de Chile. En su segunda gestión enfrentó el tema de la pandemia exitosamente, pero no tuvo la cercanía con la ciudadanía para traducir las buenas cifras a la realidad de la ciudadanía. Y por otro lado, levantan en algunas ocasiones banderas más asociadas a la izquierda, y la ciudadanía dice, bueno, si mejoró la gestión y él además está planteando algunas ideas más cercanas a la izquierda en temas electorales, en temas de fraccionamiento del sistema político, mejor me quedo con el original. Total, la gestión lo más probable es que siga igual. Y eso es un error. Nosotros tenemos que tener muy buena gestión, pero también sintonizar con las necesidades de las personas y tener claro dónde priorizar las políticas públicas y llevar adelante políticas fuertes con recursos. Pero, digamos, al margen de los matices económicos que puede existir, ¿considera que, por ejemplo, Piñera, que Macri, son falsas derechas? No sé si falsas derechas, ellos se denominan como centro-derecha. ¿Es una derecha sometida al progresismo internacional? Es que yo no sé si, no creo que podríamos, no sé si asimilarlo a un sometimiento, quizás a un temor de enfrentar ciertas situaciones con la fuerza y la convicción necesaria. Nosotros, por ejemplo, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera tuvimos una manifestación masiva y que terminó en algo muy violento, que el presidente no supo enfrentar. Y entregó finalmente la Constitución, que es el fundamento, la base del progreso de Chile, y no logró ni siquiera ordenar a sus propios parlamentarios. Bueno, yo creo que ahí hay una falta de visión de cómo enfrentar los problemas reales de las personas. Hay un distanciamiento entre la urgencia social y la política pública. Y no sé cómo habrá sido en Argentina, pero tiendo a pensar que algo similar. Una debilidad en decir las cosas por su nombre. ¿Usted sigue firme en su postura que vimos de primera vuelta? Porque hay un sector en Chile que lo está acusando a usted de moderar su discurso, de procurar acercarse al centro de algún modo, y lo perciben como una traición. ¿Está firme en lo que vimos que le valió el triunfo electoral en primera vuelta? Yo he sido una persona que ha mantenido una línea desde que ejerció el primer cargo de elección popular, que fue regidor en una comuna pequeña, durante los 4 periodos de congresista en distritos o circunscripciones electorales distintas, y tanto en mi primera vuelta, en mi primer desafío electoral, como en mi segundo desafío electoral. Hay personas que quizás creen que uno tiene que permanentemente golpear la mesa, decir algunas cosas. Yo siempre actúo desde la razón, no desde la pasión. Y lo que ocurre entre la primera y la segunda vuelta es evidente. Nosotros, para ganar una elección históricamente en Chile, calculábamos que se necesitaban 3,5 millones de votos. Nosotros en la primera vuelta obtuvimos 1,900,000 votos. ¿Dónde está el resto de los votos? En personas que venían principalmente del gobierno Sebastián Piñera, pero que querían sumarse a este proyecto político. Uno no puede excluir aquí a las personas que tienen una base común. Si nosotros queremos enfrentar la delincuencia, si queremos enfrentar la mala calidad de la educación, si queremos enfrentar el tema de salud, el tema de vivienda, necesitamos complementarnos. Y la verdadera razón de esa derrota se da ese mismo año 2021, en mayo, cuando también en un error político el presidente Piñera convoca elecciones masivas en distintos cargos, tanto de gobernadores, alcaldes, regidores, como consejeros constitucionales. La derrota fue masiva. Nosotros lo que hicimos fue recuperar terreno desde el piso electoral que teníamos hasta llegar al 44%, empatando además el Senado y aumentando nuestra votación en la Cámara de Diputados. Eso es lo que muchos no ven. Y nosotros, bueno, al perder más de 70 alcaldías en mayo, claramente era muy cuesta arriba ganarle a un candidato presidencial que contaba con más alcaldías y con más activistas alcaldes promoviendo su candidatura. ¿Fue el error más grande del gobierno de Piñera no darle el respaldo político a las Fuerzas Armadas en el periodo de las masivas protestas que hubieron? A ver, el error es anterior, porque
una vez que ya ocurren las manifestaciones masivas, este estallido social, ¿no es cierto? No siempre la solución es pedirle el auxilio a las Fuerzas Armadas en el control de las manifestaciones ciudadanas. Nosotros en Chile tenemos una policía muy profesional que es Carabineros de Chile. Son ellos los llamados a hacer el control de orden público. También tenemos una policía de investigaciones. Bueno, pero todo eso tenía que ser previo al 18 de octubre. Señales habían suficientes. Si yo quiero pedirle ayuda, ¿no es cierto?, y crear un estado de excepción y pedirle a los militares que ejerzan un control de orden público, tengo que hacerlo de manera preventiva también. Si ya tengo 100.000 personas en la calle y yo le digo a los militares salgan a controlar, bueno, ¿qué va a hacer un militar cuando hay 100.000 personas en la calle? ¿Va a disparar? No lo va a hacer. De acuerdo. ¿Cuál es su posición con respecto a la Agenda 2030, especialmente en lo que a cambio climático se refiere? Bueno, nosotros hemos sido muy claros de que somos un país libre y soberano y precisamente hoy día en el tema constitucional estamos sentando las bases de que nosotros tenemos una constitución, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Por lo tanto, cualquier tratado internacional, cualquier convenio, tiene que estar en armonía con nuestra Constitución, que respeta el medio ambiente, que respeta todo lo que es la naturaleza, pero en armonía con nuestro texto legal. Por lo tanto, cualquier cosa que sobrepase ese texto legal va a ir en contra de nuestra Constitución. También hemos establecido en este nuevo proyecto que los tratados rigen en base a su texto, no a la interpretación que pueda hacer un juez o un tribunal respecto del mismo. Porque aquí vemos muchas veces que hay tratados que uno lee el texto y dice, yo coincido con lo que dice aquí. Con lo que no coincido es con la interpretación que hace un juez respecto de eso y que denominamos el soft law. En este nuevo proceso de constitución que estamos elaborando, eso, el soft law, la interpretación de los tratados por parte de jueces de manera arbitraria o subjetiva, queda restringido. Pero considera que es verdad que hay un alarmismo climático que se busca violentar libertades de diversos países, infiltrar ideologías, etcétera. Bueno, siempre hay organizaciones internacionales o personas más interesadas en utilizar ciertos factores que son reales. Nosotros hemos sufrido un tema de sequía en los últimos años que solamente lo hemos superado este año con superávit de lluvia y hay personas que eso lo utilizan para llevar agua a su molino político. Exacto. Nosotros no podemos negar ciertas realidades, pero de ahí a instrumentalizar una realidad para conseguir votos, ya sea en el tema medioambiental, en el tema de la defensa y cuidado de los animales, en el tema del indigenismo, en el tema del género, hay una distancia muy grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que desenmascarar y hablar de nuevo con la verdad. Si la realidad de la falta de agua en nuestro país es así, todos lo vemos. Pero la voy a usar como plataforma para ser electo en un cargo de elección popular, como lo hizo, por ejemplo, un gobernador en la zona de Valparaíso, que es la zona costera de la zona metropolitana. Él basó toda su campaña en el tema del agua. Bueno, ¿y qué ha hecho él? Y salió electo. ¿Qué ha hecho él desde su cargo de gobernador, que es un cargo importante en Chile, para enfrentar la falta de agua de la gente más humilde? Nada. O sea que en un potencial gobierno suyo, Chile ratificaría su soberanía y de ninguna manera dejaría de enfrentar estos organismos que pretenden una integración vertical con los organismos internacionales. La primera muestra de lo que está haciendo el Partido Republicano es colaborando con otros consejeros a redactar una buena constitución. Una constitución que en lo que llevamos de desarrollo de la misma, hoy día fue el último día de votación del pleno de los consejeros electos, uno lee y dice lo que se ha redactado es mejor que el texto actualmente vigente. Si la ciudadanía respalda eso, bueno, es un primer paso para enfrentar esos organismos internacionales que pretenden instalar sus ideas propias en las culturas y las realidades de distintos países. Sí. Hace poco se cumplieron 50 años del golpe de Estado de Pinochet a Allende. Yo quería saber si considera usted que merece una reflexión en este momento en que la división todavía perdura en Chile y es una narrativa política que la izquierda, sin lugar a dudas, ha sabido fructificar en el tiempo en términos de elecciones. Siempre uno tiene que reflexionar sobre las cosas que ocurrieron en el pasado, pero lo importante es mirar hacia el futuro. Nosotros hoy día como Partido Republicano queremos mirar a los próximos 50 años, que son distintos a los 50 que ya pasaron. La izquierda, claro, queda anclada en el pasado porque eso le trae réditos políticos, pero trae mejor calidad de vida a las personas,
¿trae mejoramiento de las situaciones extremas de pobreza, de violencia que hoy día tenemos? Claramente no. Por eso nosotros cada vez que nos enfrentamos a este tema decimos, miren, nosotros queremos mirar hacia adelante para que las personas tengan mejor calidad de vida. Hoy día más del 50% de los chilenos nacieron después del año 1973. Al fin de cuentas, dictadura no es solamente cómo uno llega al poder, sino cómo lo ejerce. En su opinión, del 70 al 73, ¿hubo una dictadura en Chile? Bueno, hubo un gobierno militar, y es evidente, no existía el poder legislativo como tal. Las leyes y la Constitución se redactaron en comisiones legislativas que estaban encabezadas por integrantes de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, es evidente que no había una democracia como la que se vive hoy día en Chile, la que se vive hoy día en Perú. Pero esa Constitución que se redactó en 1980 ya traía, ¿no es cierto?, la redacción del término de ese mismo gobierno militar en el año 1988, y en el año 1989 se llamó una elección. Y después, en el año 2005, se hace un compilado de todas las reformas a la Constitución. Por lo tanto, yo, de nuevo, invito no solamente a mis compatriotas, sino al mundo, a mirar hacia adelante. Porque esa es otra de las narrativas que se tejieron, al punto de que hoy en día Salvador Allende es una Dalit de la democracia. Acá también, acá Pedro Castillo fue y le llevó flores, etcétera. Me alegra que me haya respondido a esa pregunta, pensé que me la iba a torear. Ahora, pasando a otro tema, señor Cast, esta semana usted dijo que, lo cito, vamos a revertir la situación compleja que está viviendo Chile. Más allá del optimismo, ¿a qué se refiere exactamente? Nosotros hoy día estamos en un segundo proceso de redacción de nueva Constitución. El 4 de septiembre del año recién pasado, Chile se salvó de tener una Constitución refundacional que incorporaba la plurinacionalidad, distintos sistemas de justicia, un cambio radical en temas de vivienda, en temas de salud, todo desde la mirada socialista más totalitaria. 8 millones de personas votaron en contra. ¿Quién era el jefe de la campaña a favor? El presidente Gabriel Boric. Él sufrió una derrota enorme. La derecha tradicional en Chile, junto con el gobierno, nos llevaron a un segundo proceso. Las personas no querían un segundo proceso, nosotros como Partido Republicano estuvimos en contra, pero una vez que se dicta la ley, dijimos, bueno, ¿qué es mejor? ¿Estar dentro del proceso o desde fuera gritando con un megáfono? Nosotros decidimos entrar y hacer las modificaciones que fueran necesarias para mejorar el texto. La ciudadanía nos respaldó y obtuvimos un 35,5% de los votos. Y en conjunto con la derecha tradicional tenemos un 66% de los consejeros de este nuevo órgano. Tenemos 33 de los 50 miembros del Consejo que redacta la nueva Constitución. Y las encuestas hasta el día de hoy muestran que la ciudadanía sigue estando en contra de cualquier reforma a la Constitución vigente. Y eso es lo que yo me refiero, que en estos 2 meses que tenemos hasta el 17 de diciembre, cuando se vota esta nueva propuesta constitucional, nosotros desde el mundo republicano vamos a poner todo nuestro empeño para que, habiéndose aprobado este texto con las enmiendas republicanas y de Chile Vamos, la ciudadanía opte por votar a favor. Usted tiene una postura pro vida muy conocida, si algo ha sido firme ha sido eso. Hace aproximadamente 3 o 4 años, yo estaba revisando mientras preparaba esta entrevista, una entrevista que usted dio en la cual usted decía que una vez que uno legisla sobre el aborto, sigue la eutanasia. ¿Considera que el Estado debe, para comenzar, por qué se opone a la muerte por eutanasia y considera que el Estado debería intervenir ahí? Yo considero que el Estado no debiera intervenir ahí, porque lo que se busca en la ley de eutanasia es que el Estado facilite la posibilidad de que las personas opten por terminar con su vida. Nosotros lo que hacemos es defender el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hacer una distinción clara en el tema de lo que es lo que algunos eufemísticamente llaman una muerte digna. Y pretenden acelerar la partida de una persona. Nosotros lo que planteamos es que tiene que utilizarse todos los medios para brindar un paliativo, ¿no es cierto?, al dolor y a otras situaciones, no buscando el encarnizamiento terapéutico de que la persona esté conectada a todo el tipo de maquinaria, ¿no es cierto?, para mantener artificialmente su vida. Pero de ahí a acelerar el término de la vida, nosotros tenemos distancia, al igual que en el tema del aborto. Para nosotros la vida comienza en la concepción y termina en la muerte natural. Usted no condena el aborto en ningún caso, ¿verdad? En ninguno.
Nosotros votamos en contra de todas las leyes de aborto. Pero sin excepciones, es una ley que no contempla ninguna excepción, en ningún caso. O sea, hoy día en Chile existe la ley de aborto en 3 causales, en el caso de inviabilidad fetal, en caso de violación y en caso de peligro de la vida de la madre. Nosotros esa ley la votamos en contra, pero hoy día es ley de la República. Ok. Porque ¿cuál es el dilema moral con la muerte por eutanasia si es que ya no le quedó otra a la persona y ya no quiere prolongar, ya probó todo y ya le es imposible? Es que lo que nosotros planteamos es que no le han dado todas las opciones de poder seguir siendo digno en su vida. En general, las personas toman la decisión lamentable de poner término a su vida cuando sienten que son cargas de otro, cuando generan un problema a otros. Y nosotros lo que decimos es que así como queremos ayudarle a aquellas mujeres que han optado por la vida, bueno, queremos ayudarle a una persona que está en su época, en el momento terminal de su vida, a terminar dignamente, no teniendo que adelantar el proceso porque él percibe que es una carga para otros. El Estado tiene que entrar a suplir y a colaborar para que esa persona termine dignamente su vida. Desde luego que esos son los temas más sensibles, ¿no?, que se pueden tocar. En términos generales, ¿cuánto daño considera que le ha hecho a nuestros países el progresismo? Depende de qué progresismo, porque yo me declaro progresista en mejorar la calidad de vida de las personas. Hay una mala utilización del lenguaje. Sí, claro. Por lo tanto, algunos se atribuyen lo civilizatorio a no resguardar al más débil. Y por eso el más débil, que está al comienzo y al final de la vida, los progresistas dicen que ellos van a decidir por ellos. El progresismo muchas veces prioriza temas políticos y no la calidad de vida de las personas. Es lo que yo le decía al tema del agua. Aquí, ¿cuántos progresistas fomentan la pobreza extrema y no se preocupan de que las personas tengan agua? Acabo de estar en una reunión con el alcalde de Lima. Y me dice, mire, hay personas que viven colgadas de los cerros, que tienen que bajar 500 metros a buscar agua en un balde. Bueno, ¿cómo el progresismo, que estuvo gobernando aquí, ¿no es cierto?, un tiempo, no fue capaz al menos de llevarles agua a las personas que viven encumbradas en los cerros? Entonces, el tema es desde dónde miro el progresismo. Porque el progresismo de izquierda ha llevado a países enteros a la pobreza más radical. Los cubanos son progresistas, los líderes cubanos son progresistas, los líderes venezolanos son progresistas, los líderes colombianos son progresistas, los líderes argentinos actualmente en el cargo son progresistas y han destruido a los países. Eso no es progreso, eso es retroceso. Claro. Y la izquierda es retroceso y miseria. Yo me refería más al progresismo social en términos de alinearnos con las tecnologías convergentes para que supla al hombre nuevo, el lobby LGBT, el lobby abortista. En esos términos, ¿cuánto se ha infiltrado el enfoque de género en nuestros países y ha dañado nuestras sociedades? Bueno, yo claramente soy un defensor de que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Y eso es algo que vamos a defender siempre. Si ese progresismo malentendido quiere quitarle la posibilidad a los padres de educar a sus hijos, claramente genera un daño. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. ¿Dónde se enfocan algunas de estas ideologías en principio? En destruir el concepto de familia. Sí. Bueno, nosotros somos defensores de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, de que los padres son los primeros educadores. De que la familia tradicional, un hombre biológico y una madre biológicamente mujer al nacer. Bueno, que ahora uno no sabe. Bueno, pero a ver, yo no quiero hacer discriminaciones entre personas. ¿Ah? Lo que digo es que la familia como tal, donde nace una persona, es el núcleo fundamental de la sociedad. Si dos personas del mismo sexo quieren vivir juntas, yo no tengo nada que opinar ahí. Pero eso no cambia la naturaleza de las cosas. ¿Está a favor de la adopción por personas del mismo sexo? No, siempre he estado en contra de la adopción homoparental y voy a mantener esa línea en política. Bien, perfecto. Gracias por esta conversación, señor Castro. Muchas gracias a usted. Suerte. Pausa comercial y regresamos con el informe de la Constitución de 1993.